la gente. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por conectaros a esta jornada que hemos organizado la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud en colaboración con ISPA Colex y que hemos llamado Protección Legal para Pymes, cómo evitar problemas antes de que aparezcan. Como decimos, esta es una jornada en colaboración entre Hispacole y la Fundación PTS Granada. Hispacole es una empresa granadina fundada en los años 90 y que se dedica principalmente al asesoramiento legal y empresarial. A pesar de ser una empresa granadina, tiene sede en diferentes provincias de Andalucía, como son Granada, Málaga y Jaén. En esta jornada tenemos la suerte de contar con dos profesionales muy relevantes de la firma, como son Ignacio Valenzuela y Ana Caballero. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Os los voy a presentar brevemente. Ignacio ejerce la profesión de abogado desde el año 97. Es letrado director del Departamento de Derecho Civil Mercantil de la firma de Hispacole y está especializado en el asesoramiento jurídico, mercantil, la defensa judicial de empresas y particulares. Además, es administrador concursal y letrado de empresas concursadas en numerosos procedimientos concursales. En calidad de docente, profesor de Derecho Societario en el Máster de Abogacía de la Universidad de Granada y el Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Ana también es socia de Hispacole y letrada especialista en Derecho Bancario y Comercio Digital y cuenta con 25 años de ejercicio profesional en el asesoramiento civil y mercantil. Es máster en Responsabilidad Civil y máster en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información, materias en las que también asesora tanto a empresas como a particulares. Así que muchísimas gracias a los dos. Como os decía, el objetivo de esta jornada principalmente es poder ofreceros de una manera práctica herramientas jurídicas que os ayuden a prevenir pues, posibles conflictos legales y que garantice el cumplimiento normativo que exige pues, una actividad empresarial, ¿no? Tratarán, principalmente ellos nos abordarán diferentes temas como son los relacionados con las cláusulas esenciales de los contratos, con proveedores o con clientes, estrategias para prevenir posibles impagos, cómo habría que actuar, derechos y obligaciones del comercio digital, que hoy día es algo muy importante. Y una vez que ellos nos expongan todos estos temas tan interesantes, daremos comienzo a un coloquio con la idea de que bueno, todos podáis tanto hacer preguntas como comentar o compartir situaciones o lo que veáis más apropiado, ¿vale? La sesión está siendo grabada, con lo cual después estará disponible en nuestro canal de YouTube para consultar y para compartir con quien queráis. Y también deciros que las preguntas, por supuesto, se pueden hacer al final, pero si a lo largo de la exposición de Ana y de Ignacio queréis dejar alguna consulta en el chat para que no se olvide o para que se quede ahí, pues luego al final las leeremos y la iremos comentando. ¿De acuerdo? Así es que, pues nada, si os parece ya doy paso a Ignacio para que empiece con su exposición. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, María, y gracias a todos por vuestra presencia en esta jornada, donde por nuestra parte vamos a tratar de exponer cuestiones que consideramos interesantes, muy interesantes para los empresarios desde el punto de vista jurídico y tratar de trasladaros nuestra experiencia en ese asesoramiento de empresas que llevamos durante tantos años realizando. Y a partir de ahí, pues lógicamente, aquellas cuestiones que nosotros en ese día a día con el trato de la empresa hemos considerado que son importantes e interesantes ir trasladando y comentando. Voy a realizar una presentación en la que vamos a ir viendo las cuestiones fundamentales que queremos tratar en esta primera jornada. En concreto, un segundito que voy a pasar la pantalla. Bien, esta primera parte o esta jornada, en principio, como había comentado María, vamos a tratar cuestiones relativas a las cláusulas esenciales de los contratos con proveedores y clientes. Y dentro de esa misma parte, hacer referencia sobre todo a la prevención de impagos y a la actuación frente a morosos. Esta cuestión está directamente relacionada con la anterior en la medida en que nos estamos refiriendo sobre todo al tema del incumplimiento o cumplimiento de los contratos.
Y en una segunda parte, mi compañera Anabel pasará a explicar o a comentar las cuestiones relativas al derecho y obligaciones en el comercio digital, tan importante hoy día, para pasar después, como decía María, al coloquio correspondiente. En concreto, y por lo que a mí respecta, como decía, voy a empezar comentando las cuestiones relativas a las cláusulas esenciales de los contratos. Este tema para nosotros es muy importante y es muy importante sobre todo y fundamentalmente porque los contratos es algo que como empresarios ustedes sabrán que en definitiva está presente en nuestro día a día. Es decir, ya está presente en nuestro día a día desde el punto de vista personal, pero más aún en el ámbito empresarial y profesional. Es decir, aquí podemos decir que todos los días nos estamos levantando con contratos, con vinculación a determinados contratos desde el punto de vista personal y empresarial, y por eso hemos considerado que una cuestión fundamental para nosotros es que el empresario conozca, entienda muy bien lo que es el contrato, su naturaleza, sus requisitos, tratar de evitar, en definitiva, de que el contrato acabe siendo un problema o una fuente de conflictos, y para eso es muy conveniente conocer determinadas cuestiones fundamentales de todos los contratos. Aquí hablamos también de su naturaleza, de su objeto, una especial atención que tenemos que prestar también a las distintas fases de cada uno de los contratos, porque veremos a continuación cómo esas fases en el desarrollo de un contrato son fundamentales y son importantes. Y va desde la propia negociación y la importancia que tiene la negociación del contrato a la hora de establecer su clausulado y la importancia posteriormente, lógicamente, del cumplimiento del contrato. Y sobre todo, cuestiones que nos permitan tener contratos claros, precisos, donde al final, justamente porque son claros, precisos y porque conocemos su naturaleza y su objeto, pues nos permitirá todo eso, el poder establecer cuáles son los pactos esenciales o las cláusulas esenciales que tiene cada uno de los contratos. Y en la segunda parte trataremos lo relativo a la prevención de impago y actuación ante morosos. Y aunque parezca que estamos hablando en esta cuestión de lo que es el incumplimiento de la obligación de pago, aquí se puede llevar o tratar cualquier incumplimiento del contrato. No solamente estamos hablando aquí del impago de una factura en el sentido propiamente dicho y económico de la palabra, sino también cualquier circunstancia en la que se pueda producir un incumplimiento del contrato por la otra parte contratante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cláusulas podemos incluir dentro del contrato justamente para prevenir estas cuestiones? Pues dicho esto, y por lo que respecta a la primera de las cuestiones, la relativa a las cláusulas esenciales de los contratos, a mí me gustaría poner de manifiesto en primer lugar que cuando hablamos de cláusulas esenciales de los contratos con carácter general, es una cuestión que depende, lógicamente, de la naturaleza de cada contrato y de lo que las partes asumen como derecho y obligación en cada uno de los contratos. ¿Cuál es el objeto del contrato y qué objeto tiene ese contrato? Es lo que va a determinar, en definitiva, cuáles son las cláusulas esenciales de cada contrato. Porque una cosa que tenemos que tener clara es que no es lo mismo un contrato de arrendamiento que un contrato de compraventa o un contrato con un agente comercial. Es decir, el empresario estará también habituado a contratos, por ejemplo, con agentes comerciales, y lo que se puede considerar como cláusulas esenciales en un contrato con agentes comerciales no son las mismas cláusulas esenciales que nos podemos encontrar en una compraventa, en un arrendamiento, en un contrato de distribución, etcétera. Por tanto, habrá que ir a la naturaleza y al objeto específico de cada contrato para poder determinar cuál es esa cláusula esencial que tiene que estar en ese contrato. Pero sí es verdad que aun cuando para fijar esas cláusulas esenciales habrá que atender al contrato en cuestión y a su naturaleza, sí es verdad que hay una serie de pautas, de reglas, de normas de carácter jurídico general que sí son de aplicación a todos los contratos. Y a mí me gustaría analizar justamente todas estas cuestiones generales que son de aplicación a todos los contratos, porque eso nos va a ayudar mucho a poder establecer o entender cómo funciona un contrato, cómo funciona su elaboración, su redacción y su cumplimiento. Y si entendemos todos estos conceptos, en definitiva, luego nos va a ayudar también a que luego tengamos contratos bien definidos, con cláusulas claras y sobre todo con sus cláusulas esenciales que son fundamentales en todos los contratos. Pues bien, digamos que estas cuestiones de carácter general empiezan por indicar que un contrato, como es lógico, es un acuerdo de voluntades, y eso lo tenemos reflejado en el Código Civil
en el artículo 1254, cuando dice que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otra a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Por tanto, es una obviedad. Podemos entender que es una obviedad que un contrato es un acuerdo de voluntades. Pero lo que quiero destacar de todo esto es que, en definitiva, ese acuerdo de voluntades tiene que estar perfectamente reflejado dentro del contrato y ahora veremos algunos ejemplos al respecto. Luego, otra cosa fundamental que también he mencionado antes. Los contratos tienen su propia naturaleza. Es decir, un contrato se puede definir o se le puede llamar de una determinada manera, pero lo que importa no es cómo llamamos al contrato. Aquí lo que importa es qué obligaciones, qué objeto es el que tiene ese contrato y eso determina su naturaleza. Y al determinar su naturaleza vamos a saber qué normas son de aplicación a ese contrato en concreto. Porque en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una serie de normas de carácter general aplicables a todos los contratos y normas específicas en función de la naturaleza. Por tanto, y por eso es tan importante determinar su objeto. También es importante que los contratos sean claros. En el ámbito de la interpretación de los contratos, nuestro artículo 1281 del Código Civil dice que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos indica que cuando tenemos que interpretar el contrato, las obligaciones que han asumido cada una de las partes en su clausulado, lo primero a lo que tenemos que acudir es a la literalidad de sus cláusulas. Si esa literalidad es clara, porque esas cláusulas del contrato no son cláusulas ambiguas, porque no son cláusulas oscuras, no son contradictorias. Si la literalidad, por tanto, es muy clara, eso es lo que va a determinar la interpretación del contrato y a lo que tenemos que acudir para saber a qué se habían obligado cada una de las partes. Si fallamos en eso, si fallamos en la claridad, en todas las cuestiones que en definitiva tienen que quedar perfectamente reflejadas en el contrato, nos tendremos que ir a otras normas del ordenamiento jurídico para interpretar ese contrato. Por ejemplo, la relativa a la voluntad de las partes contratantes. ¿Qué quisieron las partes a la hora de firmar ese contrato? Por tanto, para evitar tener que acudir a esas otras cuestiones que ya nos trasladan o nos dan una cierta inseguridad a la hora de fijar los términos del contrato, por eso es fundamental y determinante el que las cláusulas de los contratos sean muy claras. Y otra tercera o cuarta cuestión, en definitiva, sería que los contratos son ley para los contratantes. Esto también puede parecer una obviedad, pero es así y es muy importante tener claro que cuando firmamos un contrato, todo el clausulado de ese contrato tiene fuerza de ley. Y esa fuerza de ley desplegada sobre los contratantes que se tiene que cumplir, por lo tanto, a tenor de lo mismo. Por tanto, insisto en que estas son una serie de puntualizaciones de carácter general que son de aplicación a todos los contratos y que en definitiva pues, nos vienen a definir la esencialidad de todo el contrato. Tengamos siempre en cuenta, por tanto, que cuando hablamos de un contrato, insisto, hablamos de un acuerdo de voluntades, un acuerdo que se va a extender sobre la oferta y la aceptación, es decir, sobre lo que se da o sobre el servicio que se va a prestar, y cada contrato tiene su propia naturaleza y por lo tanto, dependiendo de esa naturaleza, vamos a tener una específica regulación legal, con independencia de qué nombre le vayamos a dar al contrato. Y esa naturaleza y esa regulación legal es la que va a determinar las normas y pactos que van a unir a las partes y respecto de las cuales es fundamental, insisto, la claridad y la concreción. Por tanto, Eh, esos principios, esas cuestiones de carácter general y fundamental que tenemos que tener presente en todos los contratos para poder ir después al análisis de su clausulado, es algo que consideramos que tiene que estar y ser tenido en cuenta durante todas las fases del contrato. Aquí hago referencia, sobre todo, a las distintas fases que vamos a encontrar en el desarrollo de un contrato, desde su fase inicial hasta su cumplimiento, y lo traigo a colación porque es importante destacar que cada una de estas fases tiene una enorme importancia cuando estamos hablando de un contrato. Muchas veces nos acostumbramos a que se nos presenta un contrato, le damos una simple lectura, estamos de acuerdo y lo firmamos. Bien, todo eso ha llevado un proceso previo, un proceso de análisis y de negociación entre las partes. Todo eso lleva a un momento de la perfección del contrato y reflejar en el contrato lo que hemos querido. Y eso es importante analizarlo, tenerlo en cuenta y saber exactamente qué tenemos que hacer en cada uno de esos momentos, porque como veremos también, dependiendo del resultado
de esa fase y de lo que hagamos durante esa fase, el contrato puede ser un contrato magnífico para nuestros intereses o puede ser un contrato muy perjudicial para nuestros intereses. En la fase preliminar de cualquier contrato es donde hacemos la negociación y evidentemente esa negociación, esa fase preliminar no es vinculante, lo que digamos en ese contrato no es vinculante. Pero igual que decía antes, que si luego los términos del contrato no son claros, tenemos que ir a lo que las partes quisieron para saber exactamente a qué nos hemos obligado, esta fase preliminar justamente tiene esa importancia. El hecho de que sabemos o con esa fase preliminar sabremos qué querían las partes en el momento en el que estuvimos negociando ese contrato, cuando estuvimos viendo las distintas opciones que íbamos a reflejar en él. En la segunda fase, que es la de la perfección del contrato, que es cuando ya llevamos todo lo que hemos acordado y todos los pactos y esas cláusulas a su materialización en un contrato, en un documento concreto, donde ya recogemos todo el clausulado y en el momento de la firma nos obligamos a lo que allí se haga referencia. Y finalmente la fase de consumación o cumplimiento del contrato, que es cuando ya llevamos a efecto las respectivas obligaciones, se satisfacen los intereses de cada una de las partes y se extiende definitivamente el vínculo jurídico que le ha unido cuando todo esto se ha cumplido. Pues, por tanto, insisto en que todas estas fases son las fases normales de desarrollo de un contrato y a todas ellas hay que prestar una especial atención porque cualquier error que podamos cometer en alguna de estas fases nos puede llevar a un mal contrato, a un mal pacto, a una cláusula que sea perjudicial para nuestros intereses. Y voy a poner a continuación un ejemplo justamente de esto. Es decir, aquí estamos viendo una cláusula real de un contrato en el que, para entender exactamente lo que aquí ocurrió y podamos entender justamente la importancia, como decía, de esas fases de negociación, de análisis profundo del contrato, pues traigo a colación este ejemplo por su importancia. Aquí estamos hablando de que había una empresa, la empresa 1, que es una empresa de ingeniería de software, que se encargaba o que realizaba o desarrollaba un software y comercializaba un software que era para la venta de entradas por Internet. Hay una segunda empresa que se le llama Operador, que su intención era adquirir justamente la licencia de ese software para así poder ofrecer el software a sus clientes finales. Sus clientes finales pues eran, bueno, empresas con recintos de espectáculos, teatros, estadios, pues en definitiva empresas que querían utilizar ese software para poder vender su entrada. Pues bien, esta segunda empresa va a adquirir la licencia del software que desarrolla la primera para ofrecerla a sus clientes. Todo el contrato se podría decir que era un contrato que estaba perfectamente bien, pero tenía una cláusula específica que es la que aquí citamos, que es una cláusula en la que se dice que el operador solamente puede comercializar ese software, cosa que es lógico dentro de la lógica de adquirir o de adquirir la licencia de un software para un fin concreto, como era la venta de entradas. Por tanto, ese operador se comprometía a comercializar solamente ese software, nunca el software de otro operador, pero el gran problema estaba en que esa prohibición de competencia respecto de otros competidores tendría o permanecía durante los 2 años siguientes a la finalización del contrato por cualquier causa. Es decir, aquí, en definitiva, una vez que se resolvía el contrato, ese operador no podía utilizar el software de otra empresa o la licencia de otro software, no lo podría utilizar durante 2 años posteriores a la conclusión del contrato. Incluso esta cláusula 5.2 después se complementaba con otra cláusula donde ya se pactaban incluso las penalizaciones y las indemnizaciones que tendría que asumir ese operador en caso de incumplimiento de esta obligación. Pues fíjense cómo una simple cláusula en un contrato que podría entenderse que está perfecto para las dos partes, que regula muy bien todas las relaciones, pero una simple cláusula como esta, donde se establece un pacto de no competencia o de exclusividad, incluso en los 2 años posteriores a la finalización del contrato, puede llevar a ese operador a el problema de que no pueda realizar su actividad en los 2 años siguientes a la finalización de ese contrato. Es decir, algo que si lo analizamos en profundidad y vemos que a lo que nos estamos obligando como operador es a utilizar exclusivamente ese software, pero cuando acabe el contrato no voy a poderme ir a la competencia a utilizar otro, con lo cual incluso el propio objeto de mi contrato no lo puedo desarrollar
simple y llanamente porque he firmado una cláusula como esta, donde, en definitiva, lo que he puesto de manifiesto es que me comprometo a no hacer competencia en los 2 años posteriores a la finalización del fondo. Bien, insisto, esto es un ejemplo de cómo una simple cláusula de un contrato nos puede condicionar, nos puede poner en una posición muy delicada como empresa frente a lo que sería un contrato simple y llanamente porque no hemos mirado en definitiva cuáles son las consecuencias o el alcance que podría tener una limitación o una cláusula común. Por eso, insisto en la necesidad de estar muy atentos a todas las fases del contrato, no pasar por encima de la fase de negociación, no dejar de mirar profundamente todo el clausulado del contrato y, sobre todo, enfocarlo siempre hacia esa situación futura que nos vamos a encontrar para ver en qué medida nos va a afectar o nos va a poder perjudicar o beneficiar una determinada cláusula del contrato para futuro. Por tanto, esas son, en definitiva, las cuestiones que tenemos que analizar siempre a lo largo del desarrollo de la vida de un contrato. Como decía antes, bien, pues cada contrato, en función de su naturaleza, pues tendrá una serie de cláusulas, una serie de, en definitiva, de contenido que será o estará en función del objeto de ese contrato. Pero si hay algo que para poder entender justamente y poder saber exactamente a qué nos vamos a enfrentar en cada caso, pues sí hay algo que tenemos que tener siempre presente en todos los contratos. Porque decía antes que nuestro ordenamiento jurídico tiene una serie de normas generales de aplicación a todos los contratos y normas particulares de aplicación a cada contrato en función de su naturaleza. Esto que estamos viendo aquí, en esta parte, es justamente esas cláusulas generales y esos elementos y principios esenciales de todos los contratos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un contrato. Elementos esenciales como son el consentimiento, el objeto y la causa. Todo esto tiene que estar presente en todos los contratos. Ahora veremos cómo. La falta de cualquiera de estos elementos esenciales del contrato va a determinar que el contrato sea nulo. De ahí su enorme importancia. Y en segundo lugar tenemos principios esenciales de todos los contratos. Tenemos el principio de autonomía de la voluntad, que también veremos a continuación, el de la interdicción de la arbitrariedad de los contratantes, por lo que es igual no dejar el contrato al arbitrio de una de las partes. Fundamental también el principio de relatividad de los contratos, que veremos también a continuación en qué consiste, y el principio de obligatoriedad. Si falta alguno de estos principios, a diferencia de los elementos esenciales, aquí el contrato no sería nulo. Podría ser nula una determinada cláusula o simplemente podría ser que una o todas las cláusulas del contrato resulten ineficaces en todo en parte en definitiva para poder conseguir el fin adecuado. Vamos a analizar estas cuestiones porque, insisto, esto nos ayuda en ese análisis profundo que tenemos que hacer del contrato y entender muy bien toda su naturaleza. Esto nos ayuda después a poder fijar el clausulado del contrato, saber qué tenemos que poner o qué tenemos que decir en cada caso. En cuanto al consentimiento, el consentimiento, como decía, es una obviedad, evidentemente, que en todos los contratos tiene que estar el consentimiento, pero el consentimiento tiene que ser claro, tiene que ser inequívoco, libre y conscientemente emitido. El consentimiento, la cuestión del consentimiento hace referencia al artículo 1262 del Código Civil, el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el negocio, y el consentimiento es algo que está implícito en todo el clausulado del contrato. Unas veces hablamos del consentimiento como cláusulas de mero estilo, otras veces utilizamos cláusulas dentro del contrato que se refieren a cosas concretas de prestación de ese consentimiento. Y lo importante, como decía, es que sea un consentimiento claro, inequívoco, libre y conscientemente emitido, lo que significa igualmente que si hay un vicio en el consentimiento, ese contrato será nulo. El vicio puede ser por error, ese error puede ser simplemente cuando nos equivocamos en algún aspecto esencial del contrato, una equivocación que tiene que ser involuntaria y por supuesto que no sea algo previsible. Si nos equivocamos en el contrato, en el clausulado y en alguna cuestión del contrato, ese error que hemos cometido puede dar lugar a un vicio del consentimiento y la consiguiente nulidad del consentimiento. La violencia o intimidación también determinaría un vicio del consentimiento. Y cuando hablamos de violencia e intimidación, no tenemos que pensar que es alguien que en definitiva pretende ejercer una fuerza contra nosotros, contra personas de nuestro entorno para obligarnos a un determinado contrato. Eso se puede dar, pero incluso en supuestos mucho más sencillos puede haber una intimidación cuando
nos vemos presionados por alguna situación y alguna, en definitiva, presión de la otra parte que nos está llevando a firmar un contrato que sin esa intimidación no existiría o no firmaríamos. Y también el dolo, que en definitiva, pues, es esa esa mala intención, esa ocultación de la otra parte contratante de determinadas cuestiones o aspectos del contrato que en definitiva, si se hubiese conocido o nos la hubiese puesto de manifiesto, habría llevado o conducido a que no hubiésemos firmado el contrato. Por eso, el consentimiento bien reflejado en el contrato de manera inequívoca y libre es fundamental en la medida en que se evite esos vicios. El segundo elemento esencial del contrato es el objeto. El objeto, nosotros insistimos muchas veces en que es una parte fundamental de todos los contratos y donde tiene que estar muy bien reflejado todo ese objeto y todo lo que las partes asumen como derechos y como obligaciones dentro del clausulado del contrato. El objeto, por supuesto, es la cosa, el servicio sobre el que versa el contrato. Es dar alguna cosa, dar dinero, prestar un servicio, realizar una obra, cosas que se pueden materializar en muchas cuestiones concretas, como por ejemplo la creación de algún producto, obtención de un resultado, un fruto, que puede ser incluso material o intelectual. Pensemos, por ejemplo, en patentes, marcas, redacción de un libro, cualquier obra de carácter intelectual, o incluso puede ser objeto del contrato la abstención de realizar una actividad concreta. En muchos contratos encontramos cláusulas relativas a la prohibición de competencia o exclusividad asumida por una de las partes contratantes. Eso justamente es parte del objeto del contrato y es justamente prohibir el realizar una determinada actividad. Si hay una prohibición de competencia, me están prohibiendo realizar competencia con otro empresario del mismo sector de actividad con el que estamos contratando. Por tanto, eso también es objeto del contrato. La cuestión, en definitiva, es que el contrato o el objeto del contrato sea posible, lícito y determinado. E insisto, es fundamental que cuando definamos el objeto del contrato en el clausulado, hagamos un análisis detallado del mismo, porque eso nos va a permitir siempre el poder fijar primero la naturaleza de ese contrato y aquello que vamos a tener que aplicar desde el punto de vista legal y sobre todo la correcta definición de todo su clausulado. Lo vamos a conseguir si tenemos un objeto bien detallado y bien claro y bien concreto. Y el tercer elemento esencial de todos los contratos es la causa. La causa es el porqué de ese contrato, el fin último del contrato, la razón de ese contrato. Esa cláusula, el sentido objetivo, económico o razón objetiva del contrato, lo podemos encontrar en los contratos onerosos, sería pues la prestación que va a realizar cada una de las partes y que va a resultar compensada patrimonialmente por la prestación que realiza la otra. En los contratos remuneratorios, la causa del contrato es el servicio que se está prestando y la remuneración que se percibe. Y finalmente, en los contratos gratuitos, pues la causa del contrato, por supuesto, es el enriquecimiento de una de las partes y el empobrecimiento de la otra, porque también un contrato de carácter gratuito tiene su causa. La cuestión es que la causa tiene que existir. Pues bien, como decía antes, estos tres elementos del contrato son fundamentales: el consentimiento, el objeto y la causa. Y si falta alguno de los tres, el contrato es nulo de pleno derecho. Por tanto, es importante tener siempre claro qué concepto tiene cada uno y por qué tiene que estar siempre presente esos tres elementos esenciales en todos los. Aparte de eso, había una serie de principios a los que he hecho referencia anteriormente, que son principios que también nos van a ayudar, si los entendemos, si los conocemos, esos principios también nos van a ayudar a poder redactar y elaborar un contrato bien hecho, con su clausulado correcto, y entre ellos tenemos, en primer lugar, el principio de autonomía de la voluntad de los contratantes, que tenemos recogido en el artículo 1255 de nuestro Código Civil, que dice que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Esto lo que nos viene a indicar, en definitiva, este principio, es que nos permite otorgar a los contratos una flexibilidad, abandonar también o evitar la rigidez de los contratos, de manera que los contratos nos permita el poder ajustar el clausulado del contrato a las circunstancias de cada caso en particular, porque no todos los contratos son iguales, no todos los arrendamientos son iguales, ni todos los contratos de distribución o de compraventa son exactamente iguales. Cada uno en su clausulado se adaptará o se ajustará a las circunstancias
especiales de cada caso concreto y a lo que las partes quieren pactar o acordar. Pues bien, eso se aplica a partir del principio de autonomía de la voluntad de las partes y eso, en definitiva, solamente tiene una limitación. La limitación es que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Por tanto, aquí lo que interesa saber y tener claro a la hora de redactar un contrato, su clausulado, a partir de este principio, es entender sobre todo la diferencia que hay entre normas imperativas o prohibitivas y normas de carácter dispositivo. Lo que nos viene a decir este principio de autonomía de la voluntad es que nosotros podemos adaptar el contrato a nuestras circunstancias, que podemos pactar en ese contrato las cláusulas que estimamos por convenientes para regular esa relación que queremos entre ambas partes contratantes y que podemos prescindir incluso de normas jurídicas siempre que esa norma sea de carácter meramente dispositivo. Si la norma en cuestión es imperativa, no podemos prescindir de esa norma. Y voy a poner un ejemplo para que entendamos muy bien a qué me estoy refiriendo. En un contrato, por ejemplo, de agencia, hablamos de los agentes comerciales como una figura contractual que creo que es bastante habitual en todas las empresas. El agente comercial al que contratamos es una persona, en muchos casos es un autónomo, a quien contratamos para que promocione nuestro producto, promocione nuestro servicio y consiga clientes para nuestra empresa. Ese contrato de agente comercial tiene una regulación legal específica y esa regulación legal específica la encontramos en la Ley 12/1992 de 27 de mayo que regula el contrato de agencia. Pues bien, en esa ley encontramos un artículo que es el artículo 3, apartado 1, en el que nos dice al final que se regirá por lo dispuesto en la presente ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga expresamente otra cosa. Esto nos está indicando que las normas contenidas en esa ley del 92, reguladora del contrato de agencia, son normas imperativas. Y eso significa una cosa muy importante. Si nosotros en el contrato, por ejemplo, cuando hablamos de la indemnización por clientela a la que tiene derecho el agente comercial, por aplicación del artículo 28 de esa ley. Esa indemnización por clientela, que a fin de cuentas a lo que se refiere es al derecho que tiene el agente a ser indemnizado cuando finaliza el contrato, por el hecho de que los clientes que ha aportado a la empresa sigan aportándole beneficio y negocio a la empresa, pues ese derecho a la indemnización por clientela dentro de esa norma es una norma imperativa, de manera que si nos encontramos un contrato de agencia donde se diga que el agente comercial renuncia a esa indemnización por clientela, que sepamos que esa norma, que esa cláusula es nula de pleno derecho. Y es nula de pleno derecho porque tenemos esa norma, ese artículo 3 de esa ley, que nos dice que esa norma es de carácter imperativo. Por tanto, no podemos sustituirla, no podemos renunciar a ese derecho. O el agente comercial que está renunciando a ese derecho, esa cláusula del contrato no sería válida. Porque es una norma imperativa la que reconoce a favor del agente comercial el derecho a la indemnización por clientela. Por tanto, insisto, si en ese contrato no encontramos esa renuncia, vamos a tener una norma, vamos a tener una cláusula que será prohibida o que será nula de pleno derecho. Esa es la importancia, por lo tanto, entre saber que cuando aplicamos el principio de autonomía de la voluntad, tengamos claro que podemos regular el clausulado del contrato y modificarlo a nuestro gusto, siempre y cuando las modificaciones no sean contrarias a la ley, a la moral, al orden público y que no estén en contra de una norma de carácter prohibitivo. Mientras sea dispositivo, sí podemos. Un segundo principio importante a tener en cuenta es el principio de interdicción de la arbitrariedad de los contratantes. Eso lo tenemos en el artículo 1256 del Código Civil, que dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Lo que viene a significar esto es que lo que está prohibido en los contratos es dejar al arbitrio de alguna de las partes el cumplimiento o incumplimiento de todo o parte de las obligaciones derivadas de ese contrato. Por eso, cuando nosotros analizamos un contrato, cuando redactamos un contrato, no puede haber en el contrato ninguna cláusula que faculte a una de las partes a decidir libre y arbitrariamente si se cumple o no se cumple una determinada obligación del contrato. Voy a poner otro ejemplo. En un contrato
imaginemos en el que se compra o se va a adquirir durante un periodo de tiempo determinado, 1 año, 2 años, 3 años, se va a adquirir la materia prima que va a servir para fabricar nuestro producto. Nos comprometemos, por ejemplo, a 3 años de compra de esa materia prima a la otra parte contratante, que es nuestro proveedor de esa materia prima. Cuando tratamos el precio, si decimos en el contrato que el precio por el que ese proveedor nos va a vender la materia prima va a estar en función de circunstancias determinadas del mercado, como que se pueda modificar el precio porque se incrementa determinados valores a nivel mundial de esa materia prima, o se pueda modificar el precio conforme al IPC, eso es perfectamente válido. ¿Qué sería arbitrario o qué sería nulo? Pues sería nulo el decir que ese proveedor va a poder modificar el precio a su antojo cuando quiera y en el momento que quiera, sin darnos a nosotros la oportunidad de podernos apartar del contrato. Es decir, nos estamos obligando durante 3 años a cumplir con ese contrato, a adquirir los productos a ese proveedor, y ese proveedor se atribuye la posibilidad o la facultad de poder modificar arbitrariamente el precio al que nos va a vender esos productos. Eso sería arbitrario, por lo tanto, y eso estaría prohibido justamente por lo que dice este artículo, por lo que es la interdicción o la prohibición de la arbitrariedad para uno de los contratantes. Sería un ejemplo, por lo tanto, de una cláusula que podríamos considerar nula y que podría dar lugar a la resolución de ese contrato por esa nulidad de esa cláusula. Igual que ese principio, también tenemos el principio de relatividad de los contratos, que significa que todos los contratos solamente producen efecto entre las partes contratantes y sus herederos. Este principio viene a indicar, por lo tanto, que cuando firmemos un contrato no podemos encontrarnos ahí cláusulas en las que se haga referencia a determinadas obligaciones que asuma algún tercero ajeno a ese contrato. Por tanto, si alguien va a quedar obligado por un contrato y por el clausulado de un contrato, tiene que ser parte del mismo y tiene que firmarlo. Y esto es una cosa que parece obvia también, pero que nos hemos encontrado muchas veces en contratos donde se hace referencia a determinadas obligaciones de terceros ajenos a ese contrato, que no han firmado dicho contrato, no han participado en el contrato. Por lo tanto, eso no es posible. No es posible, y tenemos que analizar muy bien que no se recojan obligaciones de terceros en ese contrato que no esté firmado por el mismo. Sí es verdad que hay determinadas cláusulas que pueden establecer o contener estipulaciones que se hacen a favor de terceros. Eso sí es válido, es decir, yo puedo comprometerme en el contrato a realizar una determinada prestación o asumir una determinada obligación frente a un tercero que es ajeno al contrato. Eso sí es perfectamente válido. Lo que no le puedo atribuir a ese tercero es una obligación cuando no es parte del contrato. Y otro de los principios fundamentales a tener en cuenta es el principio de obligatoriedad del contrato, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad, que es en definitiva el que nos marca o nos indica que el contrato es obligatorio entre las partes y tiene fuerza de ley. Y para eso, pues se tiene que basar sobre todo en que sus cláusulas tienen que ser conformes a los principios de buena fe, a acomodarse a los usos y costumbres y sobre todo ajustadas a la ley. En el sentido de que no se puede admitir cláusulas en los contratos que sean contrarias a normas imperativas o prohibitivas, o que cuando el contrato no está o no contiene una cláusula determinada que expresamente regule determinada obligación de las partes, acudiremos entonces a la ley como norma supletora en la medida en que regula esa parte del contrato. A partir de aquí, por tanto, yo me gusta insistir en que todo esto nos ayuda y nos sirve para poder entender perfectamente cuál es la naturaleza y la esencialidad de cada contrato, cuál es su estructura y qué tenemos que encontrar siempre dentro de cada contrato. Siempre tenemos que encontrar el consentimiento, el objeto y la causa. Si falta algo de esto, el contrato será nulo, y siempre tendremos que tener presente en todos los contratos estos principios que hemos visto. Y a partir de ahí ya podemos, si conocemos ya esa naturaleza y esa singularidad de cada contrato, podemos ir definiendo ya cuáles son sus cláusulas. Insisto en que las cláusulas de cada contrato van a ser diferentes en función de su naturaleza, por la propia singularidad y por la propia relación que cada una de esos contratos y los derechos y obligaciones asumidos por la parte van a determinar. Pero dentro de esa esencialidad de las cláusulas, pues vamos a ir destacando unas
o algunos aspectos que consideramos que son siempre importantes tener en cuenta en esos contratos. Por ejemplo, la identificación de las partes contratantes. Cuando redactemos un contrato y recojamos en su primera parte la identificación de quiénes son las partes del contrato, conviene que estén perfectamente identificadas y sobre todo a efectos de capacidad, que la persona que se está comprometiendo tenga capacidad para poder obligarse. Y cuando estamos hablando de alguien que está actuando dentro del contrato en representación de una persona jurídica, que ostente esa representación o cuando menos esté debidamente facultada para comprometer a esa empresa o esa sociedad en sus derechos y en sus obligaciones. La segunda cuestión fundamental en todos los contratos. Ya he hablado de esto y vuelvo a insistir. La perfecta definición del objeto del contrato. Cuando redactemos un contrato y recojamos en su clausulado cuál es el objeto del contrato, cuáles son las obligaciones que asume cada una de las partes, es fundamental que ese objeto del contrato esté muy bien definido y muy bien explicado. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero, vamos a saber qué naturaleza de contrato estamos tratando y qué normas específicas van a regular ese contrato. Y segundo, vamos a saber exactamente a qué se compromete cada una de las partes. Si esto está bien claro y bien definido, así podremos tener en todo momento, saber en todo momento si se está produciendo o no se está produciendo cumplimiento del contrato. Eso, en definitiva, porque no es lo mismo, aquí pongo un ejemplo, de un contrato en el que hay un arrendamiento de servicios a un contrato donde hablamos de un arrendamiento de obra. Hay diferencia entre ambos contratos. El arrendamiento de servicios es un arrendamiento de medios. En definitiva, a lo que se obliga el arrendador del servicio es a prestar un determinado servicio, pero sin conseguir o sin que el objetivo sea el resultado final. Se va buscando ese resultado, pero lo que determina realmente la naturaleza de ese contrato es el servicio que se presta. En cambio, en un arrendamiento de obra, lo que se tiene que conseguir por parte del arrendador es el resultado final, es la obra que se está contratando y que se está encargando. Por eso, un arrendamiento de servicio y un arrendamiento de obra son dos cosas totalmente distintas y cada una tiene su propia naturaleza y su propia legalidad y su propia singularidad. Y de ahí la importancia de definir bien el objeto del contrato. ¿A qué me estoy comprometiendo? ¿A prestar un mero servicio o me estoy comprometiendo a conseguir un resultado concreto? Ahí es donde va a estar, en definitiva, la diferencia entre uno u otro contrato y es lo que va a permitir diferenciar su naturaleza y, por supuesto, el clausulado del contrato. Más cosas que debemos encontrar siempre en los contratos son justamente la perfecta definición de las obligaciones que asume cada una de ellas. Esto está directamente vinculado a lo anterior, a lo que es la correcta definición y el detalle exacto de cuáles son las obligaciones que asume cada una de ellas. También para nosotros es fundamental siempre en todos los contratos el establecer plazos para el cumplimiento de las obligaciones. Plazos que se determinarán para cada una de las partes y con ello vamos buscando sobre todo evitar arbitrariedad y evitar que mientras no hay un compromiso temporal concreto, pues esa parte contratante pueda prolongar indebidamente la duración del contrato o pueda, en definitiva, el poder o el relajarse, por así decirlo, en el cumplimiento de su obligación. Por eso es conveniente siempre cuando firmemos un contrato que estén muy bien definidos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones. Luego, otras cláusulas fundamentales en todos los contratos son las que se refieren, por ejemplo, a los pactos relativos a las garantías. Si estamos hablando de un contrato entre un empresario y un consumidor, esas garantías ya están establecidas en la Ley para la Protección de los Consumidores y Usuarios del año 2007. Esa ley ya nos define exactamente, y sus sucesivas modificaciones nos definen exactamente cuáles son los plazos de garantía que tiene el consumidor frente a un determinado servicio, a la venta de un determinado producto por parte de una empresa. Pero ¿qué ocurre cuando el contrato se firma entre empresarios o profesionales? Cuando no es un empresario y un consumidor, sino dos empresarios que contratan. Aquí es muy importante que aquí sí recojamos un pacto o los pactos relativos a las garantías. Porque sí es verdad que hay una responsabilidad entre los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones cuando hablamos de defectos, cuando hablamos de un cumplimiento parcial del objeto del contrato, pérdida parcial del objeto del contrato, cuando hablamos de vicios ocultos, cuando hablamos de vender
o adquirir algo que no era exactamente lo que habíamos contratado. Eso tiene su regulación legal, pero esa regulación legal, en definitiva, no significa que estén establecidos una serie de plazos de garantía. Los plazos de garantía entre empresarios no están regulados de manera expresa por la ley y por eso conviene recoger pactos relativos a las garantías entre los empresarios por el cumplimiento de esas obligaciones. También otras cláusulas interesantes a tener en cuenta en los contratos son las que se refieren al incumplimiento. Ahí conviene, en todo caso, que hagamos siempre referencia a cuáles son las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento de la obligación por la otra parte contratante. Siempre suele recogerse de manera fundamental la posibilidad de suspender la prestación de las obligaciones cuando se produce ese incumplimiento contractual. Incluso la cuestión relativa a las penalizaciones por incumplimiento. Más cláusulas interesantes a recoger en los contratos, pues aquellas que hacen referencia a fianza o garantía prestada por terceros. También los acuerdos de confidencialidad los encontramos de manera habitual, igual que los acuerdos sobre no competencia o pactos de exclusividad, o al contrario, nos puede interesar no firmar una exclusividad con la otra parte contratante porque nos interese que ese mismo servicio, esa misma prestación a la que nos estamos comprometiendo, poderla contratar con otro empresario. Pues en ese caso, cuidado, no vayamos a recoger un pacto de exclusividad que nos encasille, que nos limite a tratar solo y exclusivamente con esa otra parte contratante. Por eso es importante también tener o revisar bien todas estas cláusulas relativas a esos pactos de no competencia o pactos de exclusividad. Por supuesto, los pactos relativos a la duración del contrato también consideramos que es fundamental, sobre todo porque, al igual que decía antes, sobre el cumplimiento de las obligaciones, el establecimiento de una serie de plazos, aquí igualmente la duración del contrato será importante, incluso será importante reflejar también la posibilidad de una prórroga del contrato. Y luego las cláusulas relativas a comunicación entre las partes. Esto sobre todo es consecuencia de una reforma que se ha introducido por la Ley Orgánica 1/2025, que nos viene a indicar que ya no nos podemos ir, en caso de cumplimiento o incumplimiento de un contrato, no nos podemos ir a la vía judicial si antes no hemos iniciado un procedimiento de solución de controversia de manera extrajudicial. Nos obliga, por lo tanto, esta ley a tener que recurrir primero a una negociación antes de poder iniciar la vía judicial. Por tanto, para poder facilitar esa negociación previa antes de la vía judicial, tenemos que poder comunicar entre las partes y por eso ahora las cláusulas relativas a la comunicación, a la forma de comunicación entre las partes, son importantes en los contratos, donde fijamos cuál es el correo electrónico que va a servir para hacer esas comunicaciones, de qué manera vamos a hacer las comunicaciones, etcétera, para facilitar estas cuestiones. Y finalmente hay cláusulas también interesantes, sobre todo en materia de competencia territorial, de juzgados y tribunales o sometimiento a arbitraje. Consideramos que son importantes también porque si somos empresarios de Granada, no nos da igual el que en caso de incumplimiento del contrato tengamos que o podamos recurrir o tengamos que recurrir a los juzgados y tribunales de Granada que tenerlos que hacer en una ciudad española fuera de nuestra ámbito de influencia o del lugar de cumplimiento del contrato y que nos obliga a tener que pleitear, ¿qué digo yo? Pues en Barcelona, en La Coruña o en cualquier sitio que en definitiva nos dificulta el poder actuar o poder llevar a cabo esos procedimientos judiciales. Por tanto, esas cláusulas también son importantes o son interesantes recoger. Insisto en que estos son cláusulas de carácter general que suelen estar o de que deben estar previstas en todos los contratos. Por supuesto que luego, en función de la naturaleza de cada contrato, pues habrá cláusulas específicas de carácter igualmente esencial que tendrán que ir apareciendo y que, insisto, dependerá de esa naturaleza del contrato. Y ya para terminar, por mi parte, y en relación con la prevención de impago y actuación ante morosos, decía al principio que esto es una cuestión que lógicamente tiene que ver mucho con el cumplimiento e incumplimiento del contrato con carácter general. Esto pues nos obliga a que tengamos que adoptar determinadas medidas a la hora de poder actuar frente a morosos, como son, por un lado, el tratar de prevenir o de conocer bien a la otra parte contratante y conocer y analizar bien su riesgo y su solvencia, y seguidamente recoger en el contrato toda una serie de cláusulas que nos protejan de algún modo frente a ese incumplimiento de pago por parte de la otra parte contratante. Así, la fijación de plazos para el pago que nunca pueden ser superiores a 60 días. Esto está limitado por el artículo 4 de la Ley 3/2004. No podemos establecer un plazo de pago superior a 60 días. Pago por adelantado cuando nos interesa
el poder tener asegurado al menos el abono de una parte de la deuda, fijación de intereses de demora, cláusulas penales e indemnizaciones por retraso. Esto nos ayudará también a forzar a la otra parte contratante a tener que cumplir si no quiere tener que asumir esos intereses, cláusulas penales o indemnizaciones. Pactos de reserva de dominio, todos los bienes muebles, inmuebles que se transmitan y que sean susceptibles de inscripción en un registro público, admiten la posibilidad de tener inscrita una reserva de dominio, que significa que somos los dueños de ese bien y lo vamos a seguir siendo hasta que se pague la totalidad del precio de ese bien. Por ese tipo de pacto de reserva de dominio nos ayuda también a poder garantizar el cumplimiento de la obligación de la otra parte contratante. También la intervención de fiadores contra quienes podemos ir, sobre todo que sean fiadores de carácter solidario, contra quienes podemos ir para el cumplimiento de esa obligación. Y finalmente los seguros de crédito o seguros de caución o avales bancarios, que son también determinados contratos firmados con compañías de seguros que normalmente nos ayudan a protegernos también en caso de impago o de incumplimiento. Al igual que esta, habrá otras como condiciones resolutorias, condiciones suspensivas, que en definitiva nos permitan también el poder actuar cuando hay un incumplimiento de la otra parte contra. Todo esto, insisto, son para prevenir impagos y son normas aplicables también a cualquier incumplimiento de cualquier obligación contractual. En todo caso, y bueno, y ahora paso o dejo ya a mi compañera Anael para que hable de la siguiente cuestión, donde se tratará el tema del comercio digital. Y en cualquier caso, insisto, quedamos abiertos posteriormente a nuestras eh, aclaraciones, a respuestas, a dudas que pueda haber al respecto con relación a todas estas cuestiones que estoy comentando y cualquier otra duda que pueda surgir. En definitiva, dejo paso, por lo tanto, ya a Anabel. Voy a cerrar la presentación y adelante. Muchísimas gracias, Ignacio. Venga, damos paso a Ana. Pues, ¿qué tal? Buenos días a todos los asistentes a esta ponencia que está resultando bastante interesante. Y un poco al hilo de lo que ha estado comentando mi compañero Ignacio, que ha hecho una exposición bastante exhaustiva de lo que debe recoger un contrato pueden ser entre empresarios y entre personas físicas y consumidores o empresarios también. Pues bueno, vamos a ampliarlo un poco, relativo en este caso al comercio digital que tiene tanto auge en la actualidad. Voy a pasar a compartir aquí, a ver si soy capaz. El documento. Vale, en este caso creo que se ve, ¿no? Al final, porque te vemos a ti y de fondo la presentación. No sé de qué manera, pero bueno, verse se está viendo. Lo que pasa es que no se ve en modo presentación del todo. No sé si esto... O sea, te lo has puesto como fondo de pantalla, digamos, vamos a ver la si presentación puedo o hacerlo. algo así, no sé. Voy a comentarlo un momento aquí a ver si puedo hacerlo. ¿Le has dado abajo a donde ponía compartir? Sí. Vale, pues ahí en compartir ya le da a compartir tu pantalla. Si soy capaz de hacerlo. Yo ahora mismo estoy viendo la ventana de PowerPoint. Ahora solo tiene que darle a presentar. Ya, pero que sale distinto porque sale ella como delante, ¿no? Ah, a mí es que me sale su ¿A pantalla ti no? No, a mí se me comparte la pantalla. Ah, no, pues entonces solo me sale a mí así. Vale, pues dale entonces a modo presentación. Abajo, ¿sabes dónde es? Eso Do- que como Abajo a una... tu derecha, donde tienes el zoom que pone 89%, justo el iconito que hay al lado.
Sí, pero es que me pone aquí controles de reunión, pero no me deja ampliarlo, entonces no puedo hacerlo. Disculpa un segundo No, tranquila. y pregunto a mis compañeros de equipo. La presentación en la pantalla. Mira, esto y tengo que compartirlo en la reunión, pero no me deja ampliarlo aquí. Vamos a ver. ¿Ya estás compartiendo algo? No, está todavía, sale una imagen, pero no se ve lo que es la presentación. Es que no sé si es así, que sale ahí en el teclado. Vale. Voy a compartir pantalla. Ujú. Aquí me interesa que sea la ventana esta. No, Esta. esta. Ahí. Entiendo que ya. No es que estén marcadas, Merche. Sí. Entiendo lo que no estás viendo. No sé si podéis verla ya en este caso. ¿Podéis verla? A lo mejor No, yo veo la ventana de PowerPoint ahora mismo, con todos los slides, con todas las... Vale, Pero tú que dices que la vean. claro, que la vean ellos. Ampliar. No, pero la están viendo ya, ¿no? Sí, pero ampliarla para que ellos puedan ver Ponerla en modo presentación, ¿no? Que sale la presentación. abajo del todo a la derecha. Bueno, ahí arriba también, vamos, pero el simbolito ese, ahora. Sí, ¿así lo veis? Perdona. Sí. ¿Lo veis ahora? Sí, yo sí lo veo. Venga, pues empezamos por no demorar mucho más la presentación y voy a ir resumiendo en este caso este apartado de derechos y obligaciones en el comercio digital, que consideramos que es bastante trascendente e importante porque en la actualidad muchos de los empresarios, al margen de tener una tienda física, tienen una tienda online y evidentemente esto ha beneficiado mucho a la capacidad comercial de todos los empresarios, pero también supone una serie de el cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de ellos para adecuarse a toda la normativa que existe, no solamente en materia de consumidores y usuarios, sino también con respecto al Código Civil en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que corresponden en cuanto a que son los que suministran los productos o realizan la prestación de servicios. En primer lugar, la posición que pueden tener cada uno de los empresarios es distinta según el tipo de actuación que realicen dentro del comercio digital. Pueden realizar una venta directa de productos o servicios a consumidores individuales, lo que se denomina el business to consumer. Puede ser una venta o transacción entre dos empresas, que generalmente son mayoristas a minoristas, en este caso se denomina business to business. O bien se pueden regular relaciones comerciales entre consumidores. Es el caso más exponencial es el de Wallapop, donde una persona física puede poner a la venta productos de segunda mano y el adquirente, pues en este caso, es también otro consumidor. O puede tratarse también de transacciones entre consumidores que venden una serie de productos, licencias o servicios. Este caso puede ser el de una persona física que vende la licencia de determinado, el copyright o la licencia de determinadas imágenes que ha captado, de determinadas fotografías. Y lo que se denomina el direct to consumer, que es la venta de productos directamente de empresa a consumidores sin intermediarios. Esta es la parte que más nos interesaría a nosotros, por ser la más genérica, la que más proyección tiene en este ámbito. El comercio electrónico no solamente se debe entender como la venta de productos o servicios, incluye también otra serie de actividades, como puede ser, por ejemplo, la navegación de un consumidor o de cualquier otra persona, tanto física como jurídica, que se haga en unas tiendas en línea. También la realización de pagos electrónicos, que también se contempla en la mayoría de los casos.
Y también debe de tenerse en cuenta en el comercio electrónico que se regula también el envío y la recepción de productos a domicilio y también la descarga de una serie de productos como pueden ser los productos digitales, libro electrónico, música, software. El e-commerce, el comercio digital, no solamente incluye la venta de productos físicos, también, como hemos adelantado, incluye también la prestación de determinados servicios. Hay determinadas plataformas, determinadas personas jurídicas que se dedican, en este caso, a la realización de determinadas pues organizan determinadas excursiones o determinadas actividades culturales, pues también serían objeto de e-commerce. Como decimos, antes de abrir un comercio digital, consideramos necesario tener en cuenta una serie de cautelas, porque es verdad que no se requiere de forma específica ninguna serie, el cumplimiento desde el punto de vista normativo de una serie de obligaciones para darse de alta, en este caso en un negocio online, al margen de las cuestiones estrictamente contractuales, pero tú puedes abrir una plataforma online sin que desde el punto de vista estrictamente legal se te obligue a otra actuación que el cumplimiento de la normativa que exista específica en cada una de las materias. En cuanto a la regulación normativa del comercio online, la ley fundamental que es de aplicación es la denominada Ley de Servicios de Sociedades de la Información y de Comercio Electrónico, cuyo objetivo trata de regular y de proteger los derechos de consumidores y usuarios de venta de productos y servicios a través de Internet. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, a la que ha hecho mención antes mi compañero Ignacio, y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que protege sobre todo la privacidad del usuario. También se debe de poner en relación, en este caso, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que en este caso pues también sería de aplicación. No podemos dejar al margen también la Ley de Competencia Desleal y, por supuesto, la Ley de Comercio Minorista, que es la Ley 7/1996. Todas estas leyes deben ser tenidas en cuenta por cualquier empresario que decida abrir un e-commerce, un comercio digital por medio de una plataforma digital. Vamos a empezar hablando de la Ley de Sociedades de Servicios de la Información, puesto que es la ley fundamental donde se regula el comercio electrónico y por cuanto trata sobre todo de proteger los derechos de los consumidores y usuarios en esta norma, ¿no? en esta materia. Hemos de empezar hablando, y aquí voy a resumir mucho porque queremos darle más incidencia a una serie de aspectos que regula esta norma y también la Ley de Consumidores y Usuarios, el ámbito de aplicación. Esta ley se aplica a cualquier prestador de servicios que esté establecido en España, siempre que tenga su residencia o su domicilio social en territorio español y coincida o bien su domicilio social o bien su residencia con el lugar en el que normalmente tengan centralizada la gestión administrativa y la dirección de su negocio. Esto es objeto de una interpretación extensiva porque también se aplica en este caso a prestadores de servicios que estén fuera del territorio nacional. En la diapositiva se hace mención y vamos a pasarlo de forma un poco amplia porque no nos va a dar tiempo a exponer entonces el resto de las diapositivas, pero en cualquier caso, como están en la diapositiva y queda grabado, pues en este caso, si queréis o necesitáis, en este caso que lo ampliemos, no tendríamos ningún problema. Sí que es necesario hacer mención a los servicios que se excluyen dentro del ámbito de aplicación de la ley de la Sociedad de Servicios de la Información. En ningún caso los servicios que estén prestados por notarios registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones públicas quedan sujetas al ámbito de aplicación de esta ley, tampoco los servicios que presten abogados y procuradores y tampoco en el caso de los juegos de azar, siempre y cuando pues, regulen contempla una serie de requisitos que se establecen en la propia ley. Vamos a empezar hablando de las obligaciones de los empresarios, que consideramos que es lo más importante, lo más trascendente en este caso, que regula esta ley.
La más importante es la obligación de información. Esta obligación de información, si no está expresamente desarrollada por el empresario, puede dar lugar a sanciones, con lo cual consideramos que cualquier persona, tanto física como jurídica, que decida hablar un negocio, decida abrir un negocio online, pues debe de cumplir y debe de prestar especial trascendencia e importancia a esta obligación. La obligación de información se debe dar tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes. ¿Por qué? Porque deben de acceder por medio electrónico de una forma permanente, fácil, ágil, gratuita, sobre una serie de cuestiones relacionadas con la actividad que va a desplegar el empresario. En este caso debe dar publicidad o debe dar importancia o información tanto al nombre como a la denominación social, domicilio o en su defecto la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España. Los datos de su inscripción en el registro mercantil o en cualquier otro registro público al que esté obligado a inscribirse. En el caso de que la actividad estuviera sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, también deberá de dar información de todos los datos relativos a la autorización, así como los identificativos del órgano competente que esté encargada de su supervisión, en el caso, por ejemplo, de actividades sujetas, en este caso, por ejemplo, a los seguros y a otra serie de actuaciones, pues deberían de decir sobre todo los datos relativos a la autorización, también en el caso de todas aquellas actuaciones que estén relacionadas con la seguridad privada. Si ejerce una profesión que esté regulada administrativamente, pues los datos del colegio profesional, el número de colegiado y demás al que pertenezca. En caso que tenga ya la identificación fiscal que le corresponda, pues evidentemente también su código CIF, NIF o el que corresponda. Si el servicio de la sociedad de información tiene que hacer referencia a precios, pues en este caso la información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio. También aquí haremos mención ahora después con lo que regula en este caso el texto refundido de la Ley Consumidores y Usuarios, que dice los códigos de conducta, en su caso a los que esté adherido en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo en el caso de los seguros, muchas compañías de seguros están adheridas a códigos de conducta, pues en este caso también se deberá de incluirlo y hacer mención y a la información en este caso al respecto. En el caso de que haya ofertas comerciales, periodos de rebaja y demás, también aquí deberá de regularse de forma específica y deberá de informarse a través de diversos medios. Nosotros consideramos que la forma más idónea de hacerlo a través de la página web, en algunos de los textos legales a los que haremos mención con posterioridad, hacer mención a todo este tipo de requisitos que se regulan con respecto a las ofertas comerciales que regula, en este caso, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Otra de las obligaciones fundamentales es la obligación de colaboración. Cualquier empresa o persona física que en este caso decida abrir un comercio online debe de cumplir el deber de colaboración con cualquier órgano competente, porque hay en este caso los órganos competentes que deben de velar y supervisar en este caso el cumplimiento de todas las obligaciones que competa a los empresarios o a las personas físicas que vendan productos online, pues en este caso deben de cumplir con el deber de colaboración, porque se les puede incluso requerir para que procedan a la interrupción de la prestación de un servicio o incluso la retirada de determinado contenido. Obligaciones también de información sobre la seguridad. En el caso de servicios de acceso a Internet, de correo electrónico, de servicios similares, pues deberá de informar sobre los medios de carácter técnico que tengan, de los que disponga, en este caso el empresario o la persona física que venda productos o servicios online, y que estos medios lo que provean sea el aumento de los niveles de seguridad de la información y que permitan, entre otros, pues, una protección frente a virus informáticos, programas espías, restricción de correos electrónicos no solicitados. Aquí sí que hacemos especial mención y relevancia a la información sobre la seguridad que debe de tener cualquier comercio online.
También las medidas de seguridad que se apliquen en la provisión de los mencionados servicios y las herramientas que tenga a disposición para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet que no sean deseados, que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia. Aquí sí que hacemos una parada especial en determinados productos o servicios que se puedan vender online, como pueden ser, por ejemplo, pues los productos sustitutivos del tabaco o determinados productos, como pueden ser la venta de productos alcohólicos, que en este caso, pues bueno, como no están permitidos a menores de edad, pues en este caso se deberá de cumplir con una serie de herramientas y materia online para evitar que cualquier menor pueda acceder a este tipo de plataformas y adquirir productos por cualquiera de estos medios. También es curioso que se puede incurrir en una serie de responsabilidades por el uso de Internet con fines ilícitos, de tal manera que en este caso, pues bueno, consideramos en este caso que se debe de tener en cuenta también por parte de los empresarios o de las personas físicas que tengan un negocio de e-commerce, pues que pueden ser objeto de ilícitos penales o incluso en materia de propiedad intelectual o industrial. También deben de cumplir una serie de obligaciones relativas a la portabilidad de datos no personales, sobre todo en el caso de que sean proveedores de servicios de intermediación, cuando se alojen o almacenen datos de usuarios, de tal manera que estos servicios de intermediación deben remitir a dicho usuario a su solicitud todos los contenidos que le hubieran facilitado y sobre todo impedir la transmisión posterior a otro proveedor. Hemos considerado conveniente hacer una mención muy específica a las comunicaciones comerciales por vía electrónica, porque somos conscientes que en nuestro despacho nos llegan muchas incidencias relacionadas con esta casuística. El hecho de que un empresario disponga de un comercio online, una persona física, no le faculta para emitir comunicaciones comerciales por vía electrónica. En este sentido, la Ley de Sociedad al Servicio de la Información es bastante taxativa. Y en este caso solamente permite las comunicaciones comerciales cuando se cumple una serie de requisitos. Nos vamos al artículo 21 de esta ley, que como decimos es de una importancia extrema, porque solamente se permite el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónico similar o equivalente. Solamente, como decimos, se permite cuando el destinatario de esas comunicaciones lo haya autorizado previamente o lo haya solicitado, haya enviado una comunicación indicando que solicita que se le envíe cualquier tipo de comunicación publicitaria o promocional por cualquiera de las vías. Sin embargo, no es necesario que se recabe el consentimiento de la solicitud previa del destinatario en el caso de que exista una relación contractual previa. Es decir, si nosotros tenemos como cliente a una determinada persona física o jurídica, en este caso no es necesario requerir su consentimiento o solicitud previa para el envío de comunicaciones comerciales o promocionales, siempre y cuando el prestador, en este caso el empresario, hubiera obtenido de forma lícita los datos del contacto del destinatario. En este caso, si evidentemente tenemos un contrato, pues está claro que hemos obtenido de forma lícita los datos de contacto de este cliente nuestro, ¿no? Y siempre y cuando lo emplee para el envío de comunicaciones comerciales que sean referentes a productos o servicios de su propia empresa, que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos empresarios
dedicados al sector del seguro, pues evidentemente solamente podremos enviar comunicaciones comerciales o publicitarias o promocionales a clientes nuestros en el ámbito de nuestra materia y de nuestra actuación. Si le enviamos comunicaciones comerciales, por ejemplo, destinados a productos bancarios, pues evidentemente necesitaríamos contar con su consentimiento. Lo que es necesario en todo caso es que se ofrezca al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de los datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito. ¿Esto cómo se brinda? Pues para evitar que el destinatario pueda decir, oiga, yo no he dado mi consentimiento, o en el caso de que exista una relación contractual, oiga, yo considero que no se me debe haber comunicado ningún tipo no se me debía de haber enviado ningún tipo de comunicación electrónica por una oferta comercial, pues evidentemente siempre que se le envíe consideramos necesario y conveniente que se haga una mención específica a la posibilidad de oponerse al tratamiento con fines promocionales de un procedimiento sencillo y gratuito. Todo esto lo hablaremos más adelante en el apartado de los textos legales que se deben de incluir en cualquier página web, que como decimos consideramos que es bastante relevante y trascendente. En cuanto a la contratación por vía electrónica, que también consideramos que es bastante relevante, como ya mi compañero Ignacio ha adelantado cuáles son los requisitos de un contrato a efectos de blindar al empresario de posibles incumplimientos que le pueda alegar la otra parte, en este caso el consumidor o usuario, o en el caso de que sea otra empresa, pues el empresario, pues hemos considerado necesario y trascendente indicar en este caso cuáles son los requisitos de la contratación por vía electrónica. Hemos de empezar diciendo que para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no es necesario el acuerdo previo de las partes sobre la utilización de los medios electrónicos, siempre y cuando en los que se haga mención, y en este caso la advertencia, de que se trata de un contrato celebrado por vía electrónica, para que el consumidor, o en este caso el destinatario, la parte contratante, pues, tenga expresa constancia e información de que se está realizando una contratación por esta vía, por la vía electrónica. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán en este caso celebrados en el lugar en el que este tenga su residencia habitual. Entre empresarios o profesionales, de efecto de pacto entre las partes, pues se presumirán celebrados en el lugar en el que esté establecido el prestador de servicio. Existe una serie de obligaciones previas a la contratación que por motivos de tiempo vamos a intentar resumir. Las obligaciones previas a la contratación, bueno, pues sobre todo consideramos necesario hacer relevancia a los distintos trámites que deben de seguirse para celebrar el contrato, que deben ser claros, todo el canal de información que se debe de dar en este caso a la otra parte contratante, y los medios técnicos que tiene disponibles para identificar y corregir los errores en la introducción de datos, que es bastante relevante e importante, y las lenguas en las cuales se puede formalizar el contrato. También existe una obligación del empresario, en este caso, o de la persona física que tenga abierta la plataforma online, de que debe disponer a disposición del destinatario la información referida a disposición, como decimos, del destinatario, si el prestador le incluye en su página o sitio de internet. Si así lo acuerdan ambas partes, pues, y ninguna de ellas tenga la consideración de consumidor, o sea, el contrato se ha celebrado exclusivamente mediante un intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica, pues no existe esta obligación de información. Las obligaciones contenidas en el contrato a distancia sí que consideramos muy importante hacer mención aquí. Se regulan en los artículos tanto 97, 1 bis como 98 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, y extraemos las obligaciones más genéricas y sobre todo las más importantes, ¿no? Que en primer lugar, como hemos hablado, de la información general, que esté facilitada en una sección específica de la interfaz en línea, que sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se presenten, en este caso, pues si son de oferta o en este caso productos, pues los principales parámetros que determinen en este caso la clasificación o bien de los productos, ofertas y demás.
Si el tercero que ofrece los bienes o servicios, en este caso, tiene la condición de empresario o no, pues también deberá de hacer mención. Si el tercero, en este caso que ofrece bienes o servicios, no tiene la consideración de empresario, pues mención específica de que la normativa en materia de aplicación de protección de consumidor y usuario no se le aplica en este caso al contrato. En su caso, la garantía y seguro que se ofrece por el proveedor del mercado del servicio en línea y en su caso pues otra serie de obligaciones que se indican aquí, ¿no? Vamos a pasar un poco más deprisa porque no nos va a dar mucho tiempo y sobre todo hacemos mención también aquí a que si el contrato se celebra a distancia y es por teléfono, pues aquí se establece una serie de requisitos específicos, ¿no? Para que, en este caso, si el consumidor usuario quede vinculado solo una vez que lo haya aceptado la oferta mediante la firma o mediante el envío del acuerdo por escrito, pues no se podrá llevar a cabo luego después mediante papel, correo electrónico, fax o similar. Y en su caso que el consumidor, el empresario debe facilitar al consumidor usuario la confirmación del contrato celebrado por un soporte duradero. El empresario es el que tiene la carga de acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones y el que tiene también la carga de adoptar todas las medidas adecuadas y eficaces para identificar inequívocamente, en su caso, al consumidor. Existen unas obligaciones posteriores a la contratación, sobre todo relativa, en este caso, a la obligación que tiene para comunicar y sobre todo para dejar constancia de la recepción, de la aceptación del contrato por parte de la otra parte en un plazo que se regula en este caso en el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Nos paramos en los textos legales que consideramos necesario incluir a la hora de abrir un negocio online y que se deben hacer mención en la página web. Toda vez que quedan regulados no solamente por la Ley de Protección de Datos española, sino también por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Consideramos en primer lugar mención de los siguientes textos legales: el aviso legal, que es un texto legal que se incluye en este caso para proteger no solamente a la empresa, sino también a los profesionales y también a los consumidores y usuarios de la página web. En él se regulan los datos empresariales del titular de la web, con el fin de cumplir con el deber de información al que antes hemos estado haciendo mención. Es decir, aquí en este apartado, en el apartado del aviso legal, es donde se deberán de regular todos los requisitos al que hemos hecho mención con anterioridad, pues relativo al CIF, al domicilio social, a la denominación social en el caso de que sea una persona jurídica y demás requisitos. La política de privacidad es un texto legal de una importancia extrema. En ella se informa a los usuarios de la información y datos personales que son recogidos y almacenados en la web, los medios por los que se obtienen sus datos, el uso y tratamiento que se va a realizar sobre ellos, el responsable del tratamiento de esos datos, que normalmente suele ser en este caso a la persona física o jurídica, pero que debe de indicarse de forma expresa, y sobre todo consideramos trascendente y muy importante establecer cuáles son los derechos que asisten al interesado para tener disposición sobre sus datos: el derecho de acceso, el de rectificación, el de supresión, el de limitación del tratamiento, el de la portabilidad, el de oposición. Y así mismo entendemos necesario también que el empresario siempre ponga a disposición del usuario pues un medio y un canal que permita en este caso al usuario pues, un acceso rápido a todos estos datos y a la disposición que tiene el usuario sobre estos datos, porque en el caso de que incumpla esta obligación puede ser objeto de sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso, en nuestro despacho hemos llevado bastante cuestiones relacionadas con este acceso, por ejemplo, con el acceso inconsentido, en el caso de que no se hayan suprimido los datos, en el caso de que no se haya atendido por parte del empresario
cualquiera de los datos, de los derechos que ha solicitado al empresario, y la Agencia de Protección de Datos impone sanciones que en algunos casos son bastante elevadas. Así que en la política de privacidad consideramos muy relevante hacer mención a toda esta casuística. Dar la opción al usuario de marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico e informar sobre la posible cesión de datos a terceros, como hemos dicho con anterioridad, es bastante trascendente. La política de cookie, todos sabemos ya lo que es una cookie, ¿no? Y la función que tiene en una página web, pero es verdad que en muchas ocasiones el usuario, para poder acceder a una serie de servicios de esa web, tiene que darle al OK o dar su conformidad a la política de cookies. Pues no, en este caso se debe establecer una serie de filtros de tal manera que al consumidor o al usuario se le dé la opción, en este caso, de marcar o desmarcar determinada cuestiones relacionadas con la política de cookies, y para ello, bueno, pues existe un aviso o un banner que se deberá de tener en cuenta en este caso por el empresario, sobre todo por el uso que se le da a la misma y la finalidad. Y otro apartado muy importante es el de las condiciones de contratación. Como decimos, uno de los textos más importantes a los que se debe de dedicar especial atención en la web de un comercio digital. Ya ha avanzado en este caso mi compañero Ignacio de una de las cláusulas, en el caso de que se hable, por ejemplo, de determinada, por ejemplo, en el caso de contratos celebrados a distancia, pues bueno, si por ejemplo se establece una serie de documentación o información que luego de la cual nos tenemos que arrepentir, o en el caso de que tengamos cláusulas de confidencialidad o de no competencia, pues luego evidentemente esto puede ser perjudicial para el empresario, ¿no? Aquí en las condiciones de contratación pues se debe hacer una mención muy específica al proceso de compra, a las formas de pago, a los plazos de envío, las condiciones de uso del servicio, los impuestos, los gastos de envío. En el caso de que se ejerza el derecho de desistimiento, al que vamos a hacer mención ahora, pues también consideramos muy relevante y trascendente hacer una regulación muy específica, y sobre todo establecer cuáles son los requisitos y las consecuencias del derecho de desistimiento, y sobre todo las soluciones para posibles incidencias en el caso de la entrega de bien o la prestación de un servicio. Como hemos dicho y como hemos avanzado, de todos los derechos que existen en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y las obligaciones que existen en este texto legal para los empresarios, hemos considerado relevante y muy importante hacer mención el derecho de desistimiento, porque este derecho de desistimiento existe no solamente para la compra de determinados productos o servicios, en este caso que se realizan en tiendas físicas, sino también, sobre todo, en el caso de productos o servicios que se hagan en el comercio digital, o en el caso de las ventas a distancia. El derecho de desistimiento, siempre que exista este derecho para el consumidor, pues como decimos, el vendedor debe de indicarlo de forma expresa y específica en cualquiera de los textos legales que hemos hecho mención con anterioridad, no solamente las condiciones, sino también el plazo, los procedimientos para ejercer ese derecho, y así evitar, pues en este caso, cuestiones o interpretaciones dudosas o equívocos de los que se pueda beneficiar en este caso el consumidor, y que puedan perjudicar al empresario para permitir en este caso este derecho de desistimiento. Consideramos muy importante empezar hablando en primer lugar a que el derecho de desistimiento no es aplicable en determinados supuestos o servicios que regula el artículo 103 del texto refundido. Es muy importante hacer mención a esta excepción, a estas excepciones, y es que el derecho de desistimiento no es aplicable a los contratos que se refieran, en primer lugar, a la prestación de servicio una vez que el servicio ha sido completamente ejecutado, lo cual tiene su sentido. Y si el contrato impone al consumidor o usuario una obligación de pago, pues evidentemente cuando la ejecución haya comenzado,
con el previo consentimiento expreso del consumidor o usuario y el conocimiento por parte de que una vez que el empresario haya ejecutado íntegramente el contenido, pues evidentemente habrá perdido su derecho de desistimiento. Tampoco existe derecho de desistimiento en el caso de bienes o prestación de servicios cuyo precio dependa de las fluctuaciones del mercado financiero. También en el caso de suministros de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez, lo cual tiene su sentido. En el caso de productos bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos, pues por razones de protección de la salud o de higiene, pues como pueden ser, por ejemplo, en el caso de productos íntimos, en el caso de productos que estén precintados, pues evidentemente para garantizar este tipo de productos. También el suministro de bienes que después de la entrega, pues en atención a su naturaleza, pues se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes, lo cual tiene también su sentido. El suministro de bebidas alcohólicas, cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta, y aquellos contratos, por ejemplo, en los cuales el consumidor o usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o de mantenimiento. También en el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o los contratos celebrados mediante subasta pública. Sí que tenemos, damos empresa específica en regulación. Queremos hacer aquí mención a que existe una serie de requisitos para el ejercicio del derecho de desistimiento, y que el consumidor, en este caso, para el derecho de desistimiento, tiene un plazo de 14 días naturales. Siempre tienen que ser 14 días naturales. ¿Desde cuándo? Desde que reciba el producto, o en el caso de que se trate de una prestación de un servicio, pues desde la celebración del contrato, ¿no? Si el empresario no cumple con este deber de información o documentación sobre el derecho de desistimiento, pues el plazo finaliza en un periodo de 12 meses desde que hubiera expirado el periodo de desistimiento inicial. Como hemos indicado, el deber de informar sobre el derecho de desistimiento es obligatorio en el documento contractual o bien en la página web. Se debe de hacer mención para evitar cualquier tipo de disconformidad que pueda existir o de interpretación. Y el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Consumidor y Usuario establece la obligación de que el empresario debe devolver las sumas abonadas por el consumidor, en este caso, en el momento en que se haya establecido el abono de una determinada cantidad por la prestación del servicio, en este caso por el producto, sin que exista ningún tipo de potestad por parte del empresario para retener, en este caso, ningún tipo de gasto. Y por último, queremos hacer una mención muy breve a las condiciones generales y a las cláusulas abusivas. Ya ha hecho mención mi compañero Ignacio a todas las condiciones que debe regular un contrato, pero es cierto que en el caso de los contratos online se debe de regular de manera muy específica cuáles son las cláusulas de este contrato, para evitar que se trate de cualquier tipo de cláusula abusiva que luego pueda alegar el consumidor con carácter posterior. Evidentemente, las cláusulas deben obedecer a una serie de requisitos, que son los de concreción, claridad, sencillez, accesibilidad y legibilidad. Y bueno, evidentemente son cláusulas abusivas todas aquellas que causen al consumidor, al usuario, un desequilibrio importante. Por ello, se debe de tener especial importancia a todas aquellas cláusulas abusivas que vinculen de forma exclusiva el contrato a la voluntad del empresario. Esto se debe de evitar en cualquier caso, como ha establecido mi compañero Ignacio y ha manifestado, porque el artículo 1256 del Código Civil dice que no se puede dejar la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de una de las partes. El artículo 85 desarrolla cuáles son este tipo de cláusulas abusivas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario. También son cláusulas abusivas las que limiten los derechos del consumidor y usuario, aquello que determine la falta de reciprocidad del contrato, aquellas que impongan una garantía desproporcionada o le impongan indebidamente al consumidor la carga de la prueba,
aquellas que resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y la ejecución del contrato y aquellas que contravengan las reglas de la competencia. Podríamos avanzar y podríamos estar aquí. Es lo que te iba a decir, que como no hemos pasado de tiempo. Pero como vamos, sí que he considerado muy conveniente hacer mención que el empresario debe de tener en cuenta este tipo de cláusulas a la hora de regular los contratos y sobre todo al incluirlo en los textos legales a los que hemos hecho mención. De todas maneras, como hemos indicado, tenemos muchísima experiencia en este campo, con lo cual cualquier empresario que en este caso crea que no tenga alguna duda sobre cualquiera de las casuísticas que hemos expuesto, pues quedamos a su completa disposición para hacerle una exposición clara de todo lo que se regula en esta materia y evitar sobre todo pues que luego pueda tener unas consecuencias perjudiciales no solamente por el organismo competente en materia de protección de consumidores y usuarios, sino también sobre todo, como hemos expuesto, por la Agencia de Protección de Datos, que impone sanciones bastante contundentes cuando se incumplen todos los derechos que asisten en este caso a los consumidores y a los usuarios y en general a las personas físicas en materia de protección de datos. Fenomenal. Pues vamos a pasar, si os parece bien, a la parte de preguntas, porque en el chat, si le echáis un vistacillo, le dais al chat, os ha dejado José Manuel una preguntilla. Sí, lo había visto yo antes también. Si os parece, lo contesto yo. Pregunta en primer lugar en relación con la venta de suplementos alimenticios para humanos y plantea en primer lugar la duda relativa a la cuestión sobre el seguro de responsabilidad civil y luego relacionado con esto también directamente con la responsabilidad que puede haber entre el fabricante y el vendedor cuando se produce algún problema de carácter de salud. Bueno, por supuesto que la primera de las cuestiones, el hecho del seguro de responsabilidad civil es absolutamente recomendable, no solamente en este caso en particular, sino para cualquier empresario. Todos los empresarios, por razón de su actividad, ya sea la venta de productos, ya sea los servicios que prestan, pueden incurrir en un momento dado en algún tipo de responsabilidad y el seguro de responsabilidad civil, que cubre en definitiva la actividad que realiza ese empresario y los daños que se puede causar a terceros a consecuencia de esa actividad, pues es muy conveniente y yo diría que fundamental frente a cualquier empresa, sobre todo cuando se trata de problemas de salud o que puedan dar lugar a problemas de salud. En esos casos, las indemnizaciones que podrían derivarse de una reclamación por algún producto defectuoso pueden ser millonarias y a partir de ahí el seguro tendría que responder, evidentemente, cubrir todas las responsabilidades, cuanto mayor sea la cobertura que nos dé el seguro, mucho mejor. Y, por supuesto, sin perjuicio de que en todos estos casos conviene revisar muy bien el clausulado y la póliza del seguro para ver exactamente lo que nos conviene contratar, las cuantías que conviene contratar. Eso podemos nosotros, incluso en el despacho tenemos un departamento de seguros que se encargaría, podría realizar perfectamente una revisión de un seguro de responsabilidad civil y determinar cuáles son las coberturas que da y dónde pueden estar esa letra pequeña que siempre tienen los seguros. Luego está el tema de quién es responsable en la venta de productos, si el fabricante o el vendedor. Bien, la ley para la protección de los consumidores y usuarios establece que la responsabilidad es solidaria de ambos. Es decir, si yo soy comprador de un producto de estas características o cualquier otro producto que yo adquiera, tengo derecho por ley, en caso de que el producto sea defectuoso, en caso de que el producto cause algún problema, tengo derecho por ley a dirigirme tanto contra el vendedor como contra el fabricante. Ahora bien, y eso significa que esa responsabilidad es solidaria. Puedo ir contra los dos a la vez o puedo ir contra uno cualquiera de ellos. Ahora bien, si resulta que el problema al final tiene que ver con la fabricación del producto y me he dirigido contra el vendedor, después tiene ese vendedor, si al final termina siendo responsable y siendo el que tenga que responder de ese daño que ha causado, ese vendedor después tiene el plazo de un año para poderse dirigir contra el fabricante si es un defecto de fabricación. Es decir, en definitiva, el consumidor se puede dirigir contra los dos o contra cualquiera de los dos. Y una vez que se ha dirigido contra alguno de ellos, si ese considera que la responsabilidad es del otro, tiene la posibilidad o la facultad de poder repetir contra el otro. Pero en definitiva el consumidor está protegido por eso. Y luego la segunda cuestión que nos plantea es la relativa
a la compra de suplemento alimenticio en una empresa alemana. Aquí la cuestión básicamente está en la regulación legal que hay al respecto, y aun cuando ambos países forman parte de la Unión Europea, sí es verdad que aquí hay que distinguir entre la normativa administrativa específica con relación a lo que es ese suplemento alimenticio para animales que se está adquiriendo. Esa normativa a nivel europeo sí regula cuáles son las características técnico-sanitarias que tienen que recibir o tener este tipo de productos. Ahí es donde nos tenemos que centrar en la cuestión relativa a eso, al cumplimiento normativo que por parte de esta empresa alemana tiene que hacer en cuanto a lo que es la calidad y las garantías del producto como tal, porque se refiere también a suplementos alimenticios para animales y por tanto tiene esa protección especial. Pero una vez que tenemos eso, que sí es a nivel europeo, tenemos una normativa específica en cada país de la Unión Europea, que es derecho privado y que regula los contratos a nivel ya particular entre comprador y vendedor en este caso. Ahí podría ser la normativa española o podría ser la alemana. Y es posible que la normativa española y la alemana sean muy parecidas, pero también es posible que tengan cuestiones o regulaciones distintas. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues lo primero y fundamental a tener en cuenta en estos contratos es saber exactamente a qué norma nos vamos a sujetar, si a la norma alemana o a la norma española en caso de que surja cualquier conflicto. Igualmente es importante saber exactamente la competencia de juzgados, tribunales o arbitraje a la que nos vamos a someter. Si nos estamos sometiendo a la normativa alemana y juzgados y tribunales de Alemania, quiere decir que nosotros tenemos poco que decir a nivel jurídico desde el punto de vista de la normativa española, porque ese contrato se va a someter a la normativa alemana y a los juzgados y tribunales alemanes. A nosotros, evidentemente, nos interesaría más, de cara a podernos defender con más seguridad, que fuese la normativa española la que se aplicaría a cualquier conflicto del contrato y que fuese los juzgados y tribunales españoles a los que podamos recurrir en caso de conflicto de o cualquier problema que pueda surgir en ese contrato. Y luego otras cláusulas interesantes que podrían incluirse en ese contrato o que tendrían que tenerse en cuenta, ya lo he dicho yo en mi exposición, la relativa, por ejemplo, a los plazos de entrega de esa mercancía que se va a comprar a esa empresa alemana. Fundamental tener esos plazos de entrega muy bien definidos para que eso no dé lugar a ningún tipo de arbitrariedad. La forma de pago, sería interesante también tenerla presente. Los gastos de esa transacción, tanto gastos de transporte como los gastos de depósito que puedan derivarse de esa operación. Y luego también, bueno, pues como digo, el que se cumpla por parte de esa empresa, sobre todo el cumplimiento de las obligaciones desde el punto de vista técnico-sanitario, que eso sí lo marca la Unión Europea. Yo creo que eso serían, digamos, las cláusulas más relevantes o más importantes que se deben de tener en cuenta. Por supuesto, aparte de que responda o aunque legalmente se puede decir que la empresa alemana tendría una responsabilidad igualmente en caso de incumplimiento de cualquier requisito de carácter sanitario o técnico-sanitario de esa alimentación, pero también conviene recoger esas cláusulas en el contrato de cara a evitar, sobre todo, que se exima de esa responsabilidad esa empresa. Eso yo creo que serían, digamos, las cláusulas más habituales en este tipo de contratos. Pero sobre todo y fundamentalmente, como digo, prestar atención también al tema de cuál es la norma que va a regular esta relación contractual, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Pues nos hemos ido un poquitín de tiempo, tenemos que dejar, nos da pena porque tenemos que dejar la parte de coloquio fuera, pero igualmente tanto Ana como Ignacio, muchísimas gracias por la intervención. Dar las gracias también a los asistentes por esta sesión tan genial que se ha vivido. Y nada, recordad que compartiremos en red y a través de nuestros canales todo lo que se ha comentado. Y si tenéis o os surge alguna duda después de la sesión, hacednosla llegar, que se la pasaremos a ellos. Perfecto. Lo dicho, que tengáis muy buen viernes, que muchísimas gracias y que seguimos. Y en cualquier caso, ahí aparece un correo electrónico al que se puede dirigir cualquiera para cualquier duda, consulta o cosa que quiera comentar al respecto. Estaremos a su disposición. Perfecto, Ignacio. Pues muchísimas gracias. De nada, a Seguimos vosotros. en contacto. Hasta luego. Adiós.